días. Yo soy Silvio, integrante del Foro y integrante de la Comisión Interna de Hacienda de la Gabón de Villa. Bueno, la idea de esto sería un poco, para no repetir lo que se dijo en el acto, principalmente conocerlo, poder intercambiar experiencias, que ya apenas arrancamos ya se nota, que todos venimos de distintas realidades, de industria naval, acero, pero que al mismo tiempo podemos plantear cosas de distintas formas, debatirlo, un montón de cuestiones, pero si estamos hoy acá es porque todos tenemos una preocupación por la soberanía y por la industria nacional. Entonces, digo, me parece que el mejor paso que podemos dar en esta construcción del primer encuentro es esto, es poder sentarnos acá, mirá, una cosa para que se entienda. Acá están los máximos referentes o lugares de producción de la Argentina que tienen que ver con el acero y con la industria naval. Ahora les presentamos a los compañeros. Pero bueno, para nosotros es muy importante esto. Insisto, acá nadie sabe más que nadie, sino la idea es poder intercambiar experiencias, poder conocer, un ida y vuelta. Esa es la idea de esto. El funcionamiento sería estar el panel y después abrimos el micrófono o la palabra, el que quiera preguntar, opinar, decir lo que quiera. Así que bueno, para no darle demasiada vuelta, les presento a los compañeros que están. Sería Severo, tendré que ayudarme a la apellido, es bastante complicado. Van Gruijsen. Severo Van Gruijsen, que es integrante del foro e investigador. Jorge Filippi, que es delegado astillero de Mar del Plata, Fondo Interno. Jorge Smith, de CTA Autónoma de Ensenada, coordinador de la Represa Salamanca, también de astillero de Santiago. Diego Salmani, secretario de Acción Política de Arte de Senada, también compañero de Santiago. Paulo González, secretario de la UON de Villa Constitución. Y Franco Diasi, que es compañero de la interna de la Mirada Industrial, también de la UON de Villa. Bueno, sin más, le damos la palabra a Severo, que abramos la oratoria. Unos títulos más, digamos, sería. Primero plantear, digamos, sería la industria del acero, recordaríamos. Entender que una cuestión de soberanía sería la relación y una cuestión de defensa y de seguridad nacional. Estoy un poco nervioso. Se levanta un poco todas las ideas. Pero, así como nosotros planteamos que es imposible tener independencia real sin desarrollar y sin tener nosotros las materias primas y todas las palancas claves, ¿sí?, que hacen el desarrollo integral de la industria argentina, también decimos que eso es imposible o es indeleble, hace agua por todos lados cuando nosotros no tenemos fuerza en el desarrollo y no controlamos la industria de acero. Nosotros es imposible hacer el pan sin harina. Ese es un punto importante. El otro punto importante a tener en cuenta, nosotros entendemos que en el desarrollo de la historia, cuando nosotros lo vemos un poco, decimos que todos los países que son los que dominan el mundo y oprimen a países como el nuestro, llevándose todas las riquezas a través del robo y el saqueo, para ellos es una tarea trabar el desarrollo soberano de la minería, ¿sí?, mineral de hierro, mineral de carbón,
así como el oro, luego llega la energía. Es su tarea trabajar el desarrollo de la siderúrgica en los tres procesos: reducción, aceleración y laminación, porque después, como decía el compañero, hay muchas veces que hay sectores que tienen un ciclo de la producción pero no tienen los otros, por lo tanto queda trabado. Esa desconexión es lo que es intencional para no poder desarrollar y que no llegue a la industria de transformación y de terminado del acero. Y las principales trabas están puestas en que ese desarrollo, ese acero, no tenga vinculación con la industria ferroviaria y principalmente naval, tanto comercial como de guerra. Y así como es su tarea trabar ese desarrollo, es nuestra tarea central poder trabar ese desarrollo observando las mejores experiencias que ha tenido el pueblo argentino. Ya sea desde los comienzos, ¿sí? Con Flavio Beltrán, ¿sí? Fabricante y organizador de la artillería, ¿sí? Del ejército patrio, sin el cual no hubiéramos podido tener ninguna independencia, hasta todo lo más cercano, que es lo de Sabio, todo el proyecto que ha tenido en relación a en la educación, con el Instituto Técnico Superior, como lo que tiene que ver con la dirección de fabricaciones militares, señales de fabricaciones militares, que tenía como propósito desarrollar todo lo que es la industria argentina, y bueno, el plan científico argentino, ¿no? Que es el gran proyecto que ha posibilitado todo esto de lo que es SOMISA y ha marcado un momento en la historia. En eso nosotros queríamos poner algunos ejemplos de la historia para destrabar un poco la discusión si es posible o no tener ese desarrollo soberano, que es una gran discusión, si es posible o no es posible. En eso, bueno, nosotros planteamos así, muy por arriba, la experiencia de los Altos Hornos Zafra en Jujuy, que es una experiencia que tiene ciertas particularidades, en cierto momento, que ha estado todo ahí cerca, ya sea la mina de hierro, las dos minas de hierro que tenía, trabajar con leña, sería con mineral de leña, se hacen carbón con leña, 18.000 hectáreas, ¿sí? de bosque, con 30 millones de eucaliptos, era lo que tenían, con eso producían, pero tenían una mirada ecológica porque ellos forestaban en Formosa 60.000 hectáreas mientras sacaban árboles. No es que tienen una visión, como hoy tienen muchos, que es dejar todo destruido. Tenían el agua cerca, ¿sí? Con un dique, la China que tenía 28 millones de toneladas podía contener. Y una de las particularidades es que estaba todo ahí más. La otra particularidad es que es un proyecto totalmente nacional, porque si bien el proyecto había dos ingenieros suecos que estuvieron armando de un proyecto que inicialmente todo el proyecto era sueco, pero después por trabas, por distintas cuestiones de otros países que no querían que se desarrolle, terminó siendo argentino, con ingenio argentino, con maquinaria argentina, mucha maquinaria en desuso que se utilizó. Este proyecto, con el que estaba Sabio también metido ahí, trabajando día y noche como el mayor literal, como trabajador en el noreste argentino y de Bolivia, que tenía más experiencia que nosotros en ese terreno. Bueno, es un proceso, ¿sí?, que nosotros tenemos que estudiar. Llegó en 1964, pasó a ser el hilo horno, ¿sí?, para la fundición, ¿no?, de eléctricos y la mineración. Bueno, esto es la dictadura militar, ¿sí?, sangrienta. Algunos gobiernos se miraban para afuera y el menemismo hicieron que eso hoy siga funcionando en menor escala y con otros objetivos. Después está, yo digo, un punto para ver, una forma de observar. Esto era 100% estatal, si se quiere, y era todo en el mismo lugar. El otro sería lo del mineral de carbón. El mineral de carbón, si bien acá en la 8 provincias, el mineral de carbón, el río Turbio está más del 90% de las reservas del país. Siempre hay discusiones si ese carbón es bueno o no para la siderurgia. Se ha demostrado que es posible usarlo en un porcentaje, así como también para la energía, ¿no? Una experiencia, se utilizó EPF, después el crecimiento de los locales. Hoy siguen funcionando, sí, están en manos del Estado, si bien no es una
sociedad y el Estado, pero está, por lo tanto, es viable y posible utilizarlo, más en este momento de guerra donde lo del carbón, la industria del carbón, que estaba en un momento de transición por una cuestión ecológica, hoy vuelve a ser funcional por una cuestión de guerra. Vas a tener de vuelta un papel importante. El mineral de hierro, el otro punto, muy importante porque para la cirugía el mineral de hierro es trascendental. ¿Nosotros lo tenemos o no lo tenemos? Es central ese punto y siempre ha sido un punto de inflexión. Acá se pudo producir en un momento donde no había plata en el país y había una situación internacional que no permitía comprar y nos obligó a poder desarrollar lo de Sierra Grande, en Río Negro. Tiene más de 140 millones de toneladas de reserva. No es una mina grande, no es el Mundul de Bolivia con 40.000 millones de toneladas, pero si nosotros entendemos la minería como para el mercado interno, tranquilamente es posible, entendiendo que el proceso que se dio del 78 al 91 se producía 1 millón de toneladas para Somisa anualmente, que no cubría el 100%, unos dicen el 80, otros dicen el 100, pero se cubriría el 50% de lo que nosotros necesitamos para nuestra alcanzaría y no tendríamos que depender del extranjero, digamos, del precio internacional, que muchas veces después nos termina condicionando. Después la otra experiencia, la de Somisa, es una experiencia que parte en 1947, tras el proyecto. La idea sería vincular el Estado con la industria privada, pero con control del Estado, es una empresa mixta. Ha sido una buena experiencia, han tenido trabajos de todo tipo, una empresa que se desarrollaba para abastecer de radio y de productos terminados a la industria nacional. Tenía ese objetivo principal. Bueno, lo de la radio, lo de productos para ciertas empresas como Asino o de Chino, y sería, quedó por algunas maniobras sin poder usarse, pero sí ha demostrado que fue muy positivo, tanto en calidad como en precio, con las demás. ¿Sí? Con todos los vaivenes que tiene, ¿sí? Ha tenido el problema que tenemos muchas veces, que es la deuda. ¿Qué quiere decir? Que cuando comenzó el proyecto, para dar un ejemplo, en 1948 se hizo un contrato con Arco, una compañía estadounidense. Le prestaron plata, 60 millones de dólares. Pero eso condicionaba el proyecto, porque le tenían que dar la dirección técnica y armarlo sobre eso. Hacerlo. Llegó 1951 y únicamente habían hecho movimiento de suelo. ¿Por qué? Porque el principal competidor eran ellos para nosotros. Para ellos, nosotros somos competidores. Ni había ese proyecto que planteaba utilizar mineral y materias primas argentinas, aunque también permitía el proyecto utilizar materia prima extranjera, pero sin dejar de desarrollar las minas. Por lo tanto, era un problema. Lo mismo pasó, ¿sí?, con un acuerdo con Japón en 1978, lo condicionaban, todos los principales cargos en el funcionamiento de la planta tenían que ir un año a estudiar a Japón. Cuando empezó Somisa también, hubo 9 meses que estudiar a Estados Unidos con esas empresas que, bueno, además de la importancia que tiene aprender cómo es, también hay una cuestión de que se intenta lavar un poco las cabezas en relación, ¿sí?, en ese tipo de trabajo. Con esas condiciones y todo, ha sido un proyecto sumamente importante, lamentablemente, igual que el resto de la industria, ¿sí?, una dictadura sangrienta. Primero, gobiernos que han defraudado de patria, ¿sí?, porque han trabajado para extranjeros, y Menem han hecho una planta que distintas visiones, pero en general se quiere una planta que tenía activos por 5.000 millones de dólares, pasivos por 2.000 millones, o sea que valía en esos 3.000 millones de dólares, fue vendido a 140 millones de dólares en el mejor de los casos. ¿Sí? Si no contamos que en realidad una parte no la pagaron, sino que la sacaron con crédito
necesitamos el pago porque no lo sacaron de su bolsillo, es una experiencia que ha demostrado ser posible y con un nivel de superioridad en el desarrollo después de una industria integral, es un desarrollo integral de la industria argentina. Hasta ahí lo de la historia me parece. Después, no sé, tenemos algunas ideas de proyectos a ver. Después, bueno, se podrá ver. Nosotros entendemos que lo de la minería debería ser un punto, nacionalizar la minería con la experiencia que hay acá en Río Paraná, ¿sí? Con la comisión que integra el gobierno nacional, con las provincias, ¿sí? Donde pueda eso volver a ser nacional, que hoy lo que es provincial, que en realidad no es que federalizar las provincias, sino lo que hicieron es cortarnos el feta para poder manejarnos mejor. Eso no es federalismo. Federalismo es poder unificarlo nacionalmente, nuevamente, y poder tener el control de nuestros recursos minerales. ¿Sí? Acá estamos hablando de la siderurgia, ni hablar del oro, ni hablar del litio, ni hablar de la camuerta, ¿sí? Todos los demás aspectos. Esto como un planteo, ¿sí? También en el planteo, lo que plantea también, cómo vos abordás en relación no a la exportación, sino en el mercado interno. Y abordando lo ecológico, porque hoy eso es un punto muy importante. Nosotros no vamos a querer que empresas extranjeras nos vengan a dejar en buenas condiciones ambientales. Bueno, ese es un punto. El otro punto es lo que tiene que ver con la conexión con la industria, un proyecto que después lo veremos, la conexión naval, la chapa naval, muy importante. Bueno, los trenes, yo no me quiero extender porque está con los trenes y después con un planteo de dónde sacaríamos la plata, que así como está la de viaje, como está la experiencia del peronismo, muy positiva está también ese planteo de decir, la minería nosotros podemos quedarnos, hacer un compra del 50%, como una idea a discutir, ¿no? Como un compra del 50% de lo que se exporta de minería, ¿sí? Y en la producción, que no se duplique o triplique, depende del caso, ¿sí? Los costos de la materia prima. Quedarnos con un porcentaje de eso, el otro porcentaje que utilizaría la empresa se agregaría y con esa plata poder desarrollar estos puntos, poder desarrollar la industria, poder desarrollar también en lo que es educativo un proyecto en secundarias, terciarias y universidades, como en los sindicatos que corresponden, ¿sí? Poder tener cursos de capacitación, ¿sí? Y prácticos y técnicos para poder desarrollar todas estas industrias que hoy entendemos que están bastardeadas y la han sacado de la educación pública para nosotros no contamos hasta ahí. Gracias, Te hago una pregunta porque no te entendí el final. ¿De dónde sacar la plata para qué? Y porque todo proyecto de esta magnitud necesita un capital inicial, ya sea para... Porque vos hablaste de... Perdón, una cosa. La idea sería que podamos exponer todo y después le metemos las preguntas como lo que quieran, así podemos... Sí, bueno, pero déjale... arriba de la mesa y después ahí le metemos. Bueno, le daríamos la palabra a Jorge. Bien. Bueno, yo soy Jorge de Felipe, delegado del astillero SPI, delegado de un astillero privado, de la industria naval privada. La verdad que la organización de este encuentro hace a una discusión federal realmente, para mí me llena de orgullo estar sentado al lado de compañeros, principalmente sin desmerecer a nadie, pero los compañeros de Astillero Río Santiago, y todo su cuerpo de delegado y todos los trabajadores de Astillero Río Santiago, que han sabido defender desde por allá a fines de la década del 80, principios de la década del 90, lo que realmente hacia la soberanía de la industria naval, hacia la soberanía de nuestro país, y defendieron en las calles, con sangre y con sudor, ese astillero que es el emblema de nuestra industria naval. Por otro lado, todo este proceso de lucha que se ha desarrollado ha sabido poder encontrar hoy
con el gobierno del Frente de Todos y a través de la Secretaría de Industria, una mesa donde se nuclea el sector privado y el sector estatal de la industria naval, donde desde esa secretaría hoy podemos estar charlando de una industria naval integrada que durante mucho tiempo de la política de nuestro país se ha continuamente trabajado para que tanto el sector privado como el sector estatal de la industria naval estén enfrentados. Y creo que hoy hemos podido encontrar, a través de la lucha de todo el proceso, hemos podido encontrar un punto en común, que es defender nuestra industria naval para nuestro país. Eso tiene distintos correlatos. Durante la década del 90, el gobierno de Menem, a través de la Secretaría, del ministro de Economía, planteó la resolución 909 del 94, que permite la importación de barcos usados. Una resolución que hoy se está discutiendo poder modificar esa resolución. ¿Por qué? En el puerto de Mar del Plata, donde yo trabajo, hay aproximadamente 400 barcos que han venido de los puertos de Vigo, que han venido de los puertos de Japón, que han venido de los distintos puertos del mundo, desechados como chatarra. Y hoy los tenemos navegando en el mar argentino, pescando todos nuestros recursos. Producto de eso, barcos que han sido construidos en la década del 50, en el mejor de los casos, ¿no? Hoy tenemos barcos de más de 50 años, 60 años navegando en el puerto, en los mares argentinos. Por eso se han producido los hechos que lamentamos y hemos contado a través de toda esta lucha, ¿no? El hundimiento del Repunte, el hundimiento del Rique, el hundimiento del San Antonino, que nos han llevado a estar en la calle reclamando todo lo que tiene que ver con la defensa de la industria naval y planteando que los obreros navales tenemos historia, tenemos conciencia y que estamos en condiciones de construir la marina mercante que necesita nuestro país. En el medio de esta lucha se enfrentó, como por ejemplo, la frase desafortunada y bien rechazada por todos de que había que explotar el astillero Río Santiago, ¿no? Eso hizo que miles de trabajadores, conjuntamente con los familiares de esos hundimientos, conjuntamente con los trabajadores del sector privado, saliéramos a defender nuestra industria. Y logramos poner en discusión algunos temas como la ley de fomento de la industria naval y el decreto 149 del 2019, si no me equivoco. No, 2019 porque fue del gobierno de Macri. Que hizo que hoy podamos estar construyendo este último decreto, a pesar de que lamentablemente lo sacó el gobierno de Macri. Hoy la industria naval privada esté construyendo buques pesqueros, como por ejemplo yo estoy trabajando en la construcción de país y estamos construyendo el Anita, la Santísima Trinidad, barcos que desde el punto de vista de la industria naval privada no se habían construido, barcos de más de 40 metros de eslora no se habían construido, y eso es producto de todas las luchas que hemos enfrentado, de todo el bastardeo que han hecho con nuestra industria naval, ¿sí? Esto se debe en el último periodo, por eso resalto
esto de la mesa integrada de industria naval, en el último periodo se han podido integrar los trabajos, en mayor o menor medida, los trabajos de los astilleros privados que hoy tienen mucha construcción, algunos, con sectores del astillero Río Santiago. Por ejemplo, el sector del mecanizado del astillero Río Santiago que está produciendo para un sector de la industria naval privada. Ahora, hay un montón de cuestiones más que hacen a la soberanía de la industria naval. Por ejemplo, la construcción del canal de Magdalena, que es también producto de la lucha de todos nosotros, producto de la lucha de esta mesa de industria naval, producto del foro por la soberanía, producto de la cantidad de foros que hemos hecho durante la pandemia, planteando que si no tenemos ese canal de Magdalena no podemos estar hablando de soberanía. ¿Por qué? Porque hoy toda la carga que se traslada a través del Paraná, que sale a través de nuestros ríos, a través de la mal llamada hidrovía, va por el canal de Punta India a tributar en el puerto de Uruguay. Y de ahí recién pueden recalar en los puertos de nuestro todo el litoral marítimo argentino. El canal Magdalena lo que nos va a permitir es poder tener un canal de navegación propia que nos va a hacer que a través del río Paraná, comunicándonos a través del río de la Plata, no tengamos que ir al Uruguay y tributar en el Uruguay y llegar a los puertos de La Plata, como se está planteando que sea el puerto cabecera, y el resto de los puertos hacia el sur de nuestro país. Eso, a fin de este mes se abre la licitación de eso, pero hay una cuestión acá, que tiene que ver con la cuestión política, que seguramente lo van a discutir los compañeros en lo que tiene que ver a la economía y a la economía monetaria, que tiene que ver con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Si nosotros nos rompemos con el acuerdo del fondo, claramente muchas cuestiones que tienen que ver con la soberanía, ¿no? Los compañeros plantean, bueno, necesitamos el financiamiento para construir los trenes laminados, para construir. Nosotros planteamos, necesitamos financiamiento para construir nuestra flota mercante. En el 2017 lo que hizo Macri fue vetar justamente de esa ley de fomento de industria naval los dos artículos que tenían que ver con el financiamiento. Entonces, si nosotros no rompemos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como sectores del Frente de Todos lo vienen planteando, nosotros lo venimos planteando hace años, claramente va a ser muy difícil que todas estas cuestiones se puedan llevar adelante. ¿Por qué? Porque la receta del fondo es lo que te dice qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Pusieron el Fondo Monetario Internacional, cuestionó la construcción del canal de Magdalena. Por lo tanto, si nosotros no rompemos con ese acuerdo, va a ser muy difícil poder discutir cada uno de estos temas. Por último, me parece sumamente necesario y la verdad que me llena de gratitud que hayamos podido conformar este panel donde hay un compañero que va a plantear el tema del laminado, ¿no? Tema fundamental para la construcción de los barcos en nuestra industria naval. ¿Por qué? Porque hoy lo principal de la chapa se está exportando desde Brasil. ¿Por qué? Porque nos dicen, bueno, pero acá no hay para laminar, acá no hay para... y el problema de los costos de la laminación y el problema de que estas son las cosas las cuestiones que discutimos los trabajadores para poder entonces hoy construir un barco en la Argentina, de 40 metros como estamos haciendo por ejemplo en el astillero SPI,
En vez de poder hacerlo en 1 año y medio, está tardando 2 años o barra 3. ¿Por qué? Porque no tenés los insumos. Entonces, para nosotros, para nuestra industria naval, es sumamente importante poder escuchar al compañero donde nosotros podamos rebatir todas estas cuestiones que nos dicen con respecto al tema de la dinámica. Así que por lo tanto lo que planteo principalmente es, hay que modificar la resolución 909 del año 94, hay que derogar el decreto 949 que tiene que ver con el tema de la hidrovía y el Paraná, y tenemos que romper el acuerdo con el fondo para poder seguir adelante con todos los temas que nosotros tenemos que hacer. Hasta ahí nos vamos. Damos la palabra a Franco. Buenos días a todos y todas. Agradecido a Pablo, chico de la organización, un placer estar con ustedes acá. Yo voy a hablar un poquito de lo que es la minada industrial. La minada industrial tiene una antigüedad en Villa Constitución, tipo corregime, más o menos de 12 años, instalada en Villa Constitución. Tiene capitales extranjeros, son capitales italianos. Necesario porque bueno, el compañero habla de la chapa naval, era más conocida en la zona por chapa naval, que jamás produjo, por así decirlo, porque había que certificar un montón de cosas que no se habían hecho hasta hace un par de años atrás, donde sí certifica por un ente extranjero la producción para poder producir la chapa naval. Nosotros tenemos un proceso de laminación, se llama por ramo. Tenemos una producción anual más o menos de 80.000 toneladas anuales como máximo. También por ahí hay una realidad que comentaba el compañero, que esto de los costos, nosotros no somos partícipes por ahí si el costo es más barato, sí la realidad que en una, bueno yo, perdón me olvidé decir, soy delegado de la planta, en una discusión con la gerencia, ellos nos comentan que el gobierno de Macri, a Cidersa, que es uno de los clientes que compra a la empresa, le era más barato tener hasta 3 barcos chinos en Puerto San Nicolás que producir la chapa en la mina industrial. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estaba el gobierno de Cristina, se nos había explicado también que vos para comprar una chapa tenías que pedir a la FIP una documentación, bien no la sé porque no soy partícipe de eso, pero ese trámite te demoraba hasta 3 meses y por ejemplo vos pedías una chapa de espesor 15.8 que fabricamos, digo un espesor por decir. Entonces ¿qué hacía el gobierno de Cristina? Te decía, mirá, hay una fábrica en tal lado, Villa Constitución, te permito comprar el 70% de la producción en la mina industrial y el resto puede ingresar. Todo eso le llevaba 3 meses a la empresa, entonces ¿qué hacían? Agarraban y compraban en la mina industrial. Directamente nosotros cuando estuvimos con el gobierno de Cristina, por así decir, teníamos la producción a pleno. Después vino el debate con Macri y así nos fue a todos. Por ahí, también yo como le comentaba al compañero acá, que está buenísimo todo esto, porque por ahí a ellos le decían una cosa, a nosotros se nos dice otra, bueno, por eso celebro esto, porque me gustaría ser parte de que ellos puedan tener una reunión con conferencia de laminado, charlar y sacarse todas las dudas que tengan. Ya les digo, nosotros producimos chapa en espesores de 7,9 hasta 63,5. Vuelvo a repetir, tenemos la capacidad en lo personal, del personal digamos de la planta para producir la chapa naval. Lo único que les faltaría es que nos traigan para producir. ¿Por qué digo esto? Porque la minera industrial lo que no tiene es la producción de lo que es el slab para producir. Nosotros dependemos mucho de Siderar, una planta manejada por Pablo Roca, que cuando él tiene un conflicto con el gobierno lo primero que hace es
frenar la entrega del material de lo que fuera. Por eso estaría bueno también que alguna vez la UNAM también tome esa decisión de tener hornos propios para poder tener la materia prima nosotros y poder fabricar el slab y el producto final. Sí, el slab es la materia prima para producir la chapa después. El slab es un tocho de acero. Un colchón matrimonial. Un colchón matrimonial. Exacto. Un colchón matrimonial, exacto. Después se empieza a amasar hasta llegar al producto final. Bueno, ese colchón matrimonial que dice el compañero, dependemos de la planta de Siderar, manejada por el señor Roca. Y vuelvo a repetir, cada vez que el tipo tiene un conflicto con el gobierno... ¿Sabes a cuánto vende la tonelada ese slab? ¿Cuánto es el costo de la No, nosotros no tengo muy preciso eso. No, porque ahí está el doble de la organización de acero. Sí, ahora estamos en la pregunta de Pablo que tiene el dado más finito con eso que está aprendiendo. Claro. Sí, yo más que nada por último, bueno, agradecerle la participación, bueno, y después las preguntas que tengan hacia lo que es la empresa o cómo trabajamos, todo eso, acá estamos para sacar las dudas. Así que muchas gracias por todo. A Pablo, secretario de Preguntas. Bueno, un poco la expertise de Franco es uno de los compañeros antiguos de la planta y llegado que está en la comunidad de la producción. En este caso, celebro mucho esto de que nos podamos estar entre trabajadores y faltan más lograr contar esos compañeros y el eje fundamental es que vengan compañeros de sociedad, que vengan compañeros del resto de la siderúrgica de la Argentina, porque aquel plan concebido por el general Perón en su momento de tener una industria del acero propia, que fue interrumpida claramente por medio de la década de los años 90, donde muchos compañeros y compañeras estaban seducidos por $1 sin darse cuenta que se había entregado todo el país, toda la empresa estatal regaladas, y que esas empresas, las que quedaban estatales, más las privadas que fueron las que jugaron su deuda con el Estado argentino, por eso también hay que quedar así, que no está en la discusión, y debería estar en la discusión también así, deuda que pagamos nosotros, porque Martínez Dios y todos los militares utilizaron recursos del Estado, como muchas otras instituciones pagaron su deuda con el Estado, y tuvieron la suerte, en este caso particular de Hacienda, porque quiero referenciar un dato que no es menor, en el caso de Hacienda, de que fue comprada por la Bélico antes de que el compañero muy perseguido Amado Mundo tome la decisión de tomar la JP de nuevo. Y digo esto que no es un dato menor, porque acá, cuando se toma la JP, se puede lograr tener acciones en empresas como Siderar, por ejemplo, y no nos olvidemos que Siderar tiene un representante de los trabajadores del directorio. En su momento fue titulado por el representante de los trabajadores del directorio. Y acá es donde veo que no se está articulando bien, que nosotros mismos estamos siendo ineficaces en poder articular todo el negocio. Porque además se suma a esto que Beltrame tiene un negocio con algo que trajo una industria que es invertida en la Argentina, con ese tren denominador que instaló en Villa Construcción, también hizo un préstamo bicentenario de Cristina, porque esta planta la inaugura Cristina en noviembre de 2012 con fondos extranjeros y también de la República Argentina. Y cuando nosotros tuvimos varias discusiones con el CEO de la planta, entendemos que tiene una visión nacional, porque dice yo estoy en contra de que vengan planchones de afuera, por eso le compro a Siderar, pero como contrapartida no vemos que interactúe con astilleros, que interactúe con otras industrias, como para poder, ahora que ya están certificados los compañeros que han logrado la calidad de la chapa naval, se pueda lograr algo más integral y que pueda crecer la planta de laminado industrial en Villa Constitución, que alguien no está trabajando, porque primero, desde Siderar hay un inconveniente, como me
Entonces, dando esa discusión, nosotros lo estamos llamando con el compañero Agón de San Nicolás, que están exigiendo a Roca, y sabemos que nosotros los empresarios no hacen nada porque que los motive los sentimientos, que no el órgano más sensible dentro del bolsillo, tiene que cambiar el sistema productivo. Ellos tienen un solo acto produciendo de los dos que tienen, y tiene que cambiar el sistema productivo por el medio ambiente y también por la productividad, pero no quieren poner los dólares que tienen que poner, porque los dos algodones se utilizan el sistema de arraigo, no el sistema de la fundición eléctrica, como se quiere la cinta en este caso. Entonces hay un par de decisiones político-económicas que debe tener injerencia el Estado, porque si el Estado no le imparte esto a Roca, ya sabemos cómo es. Cuando se dio esta confusión entre culpas, no estaba bien informado, que dijo que la mina mundial podía laminar la chapa para los tubos, que le daba vaca muerte, cuando en realidad no tienen el espesor en la mina mundial para laminar los tubos. Pero no lo tienen porque no se invirtió para que esté, porque si se hubiese invertido, tal vez Roca no hubiese presionado menos a los argentinos para tener más condescendencia con este empresario que siempre saca ventaja del Estado, y que es uno de los viejos contratistas del Estado que terminamos subsidiando en algún momento, porque, por ejemplo, está entrelazado con los compañeros de Argentina-China. Argentina-China tiene la planta que hace los tubos de mayor diámetro que se utiliza para el petróleo, y eso tiene un sistema de producción que cuando hay laburo, cuando hay trabajo, trabajan y hacen muchas horas, y cuando no hay trabajo salen suspendidos. Entonces hay ahí una especie de chantaje hacia los trabajadores, donde el Estado tiene que tener mayor inversión y donde hay que interactuar con la planta de tubos de Tenares de Villa Constitución, que hace tubos con postura para el mercado domiciliario, y también con la mina industrial. Por eso también se podría dar los tubos con los caños que hacen falta para la industria naval. Entonces creo que acá toda la industria siderúrgica tiene que estar representada en el país para sumar a la expertise que tienen los compañeros, porque nosotros nunca habíamos tenido la posibilidad de charlar con ellos, seguramente nos van a contar más cosas también los compañeros de la Gisela de Santiago, pero si no hay una decisión política para cambiar esto de las trabas, que no, como dijo el historiador Severo, que no nos están dejando crecer, están siempre chantajeándonos para que no crezcamos y que no haya inversiones donde realmente tenemos que tener inversiones para tener la verdadera soberanía. Y si no nos comunicamos trabajadores, entre trabajadores, como lo estamos haciendo ahora, los medios hegemónicos no lo van a hacer y van a tergiversar las cosas como que pasó cuando volvía a un congreso en Mar del Plata, que fue una radio que decía que el canal Magdalena es un interés del kirchnerismo porque justo en la ciudad donde se va a construir el intendente kirchnerista. Fíjense cómo Feynman tergiversa las cosas. Dijo que se quiere gastar 60.000 millones de dólares y nadie lo va a controlar. Ellos están representando el establishment. Y el establishment, el Círculo Rojo, la Bolsa de Valores de Rosario, en este caso Roca, ArcelorMittal, en este caso el Hindú, no va a permitir que nosotros tengamos soberanía con respecto a la industria siderúrgica, porque también es estratégica. Como podríamos también meternos en la discusión de los ferrocarriles, pero particularmente en la industria naval, en Villa Constitución se pueden instalar hornos eléctricos para que los compañeros puedan abastecer a la industria naval y para que dejen de venir Japón y planchones de Brasil, y que además también Sideral debería poner en marcha su segundo atorno y cambiar, transformar esa forma de producción con arraigo que es altamente contaminante hacia un horno eléctrico, que no digamos que no contamina, pero contamina mucho menos que otro el proceso. Entonces son decisiones político-económicas para tomar, donde en algunos casos tenemos representantes del gobierno, de los trabajadores, por la de Costa y en otro lado, en otras empresas de industria no, porque le ha pasado al grupo ArcelorMittal que no cotizaban en bolsa las acciones, no presenta balance a la República Argentina, lo presenta en el Luxemburgo, y esas son parte de las cosas que hay que cambiar, pero son decisiones político-económicas que hay que tomar desde el Ministerio de Economía, desde el Gobierno Nacional. Hay que ponerse los pantalones largos y no nos tiene que pasar lo que nos pasó con Vicentino, cuando realmente teníamos que tener la decisión política de ir a discutir una expropiación, dudamos todos. Los que no tenían que dudar, porque nosotros no estábamos dudando, teníamos claro que había hecho un foro, que había armado todo, y bueno, sabemos cómo jugaron algunos actores políticos en contra de eso. Gracias. Le damos la palabra a Diego. Buen día de nuevo a todos y todas. Mi nombre es Diego Seymani. Hace 23 años trabajo en la Gisela de Santiago, en la parte de construye buques militares. Ahora nosotros siempre decimos
que ha sido desguazada después de lo que fue la guerra de Malvinas. Nosotros hemos luchado históricamente para sostener ese sector estratégico, digamos, que tiene la fábrica, que es la construcción de buques militares. Actualmente estamos construyendo para la Armada, pero no buques artillados, buques militares, pero no buques artillados. Y también estamos construyendo componentes, digamos, navales, como por ejemplo una compuerta para el dique 2 de la base naval de Puerto Belgrano. También es estratégico y también decimos que construimos para nuestra soberanía nacional. ¿Por qué? Para que se entienda, ¿no? Cuando nosotros defendemos la construcción de buques militares y puntualmente para la Armada, ustedes tienen que saber que muchos de los buques que nosotros construimos, que nuestra industria nacional construyó, participaron activamente en lo que fue la gesta de Malvinas. El buque más complejo y más artillado que se fabricó en el país fue la Santísima Trinidad, que es un destructor, que fue el que encabezó cuando fue la misión naval para ir a las islas. También participó activamente el buque de desembarco de tropas, el Cabo San Antonio, que se construyó íntegramente en nuestro país, en el sector de buques militares. Y muchos de los buques mercantes que acompañaron en apoyo logístico a lo que fue nuestra gesta de los Malvinas, ahí estamos hablando plenamente de defensa de nuestra soberanía, se construyeron en el río Santiago, porque antiguamente, como dijo el compañero, cuando teníamos marinas mercantes, no somos nostálgicos ni utópicos, estamos hablando de cosas que acá se hablaron todas cosas que el país supo tener. No somos soñadores que pretendemos tener algo que es inalcanzable. Nuestro país ya lo tuvo la quinta flota más importante del mundo, teníamos Selma, que era la empresa de líneas marítimas argentina, y casi el 40% de nuestro comercio, todo lo que entraba y salía del país, se trasladaba a buques de bandera argentina, buques de bandera nacional. Hoy por hoy, cuando nosotros hablamos y defendemos, por ejemplo, lo que nombró el compañero, la obra del Canal de Magdalena, y que por tanto luchó este foro, estamos queriendo recuperar nuestras vías navegables, pero eso es el puntapié inicial, ¿no? Recuperar nuestra vía navegable, ¿para qué? Para que la vuelvan a navegar buques argentinos, que flameen nuestra bandera argentina y que sean construidos en astilleros argentinos. Le vuelvo a decir, no es un sueño, no somos utópicos, ya pasó. Cuando estaba ELMA vigente, una empresa del Estado, la empresa de línea marítima argentina, que pasó Menem, particularmente nos llama la atención que ni siquiera intentaron privatizar, como hicieron con muchas empresas del Estado, directamente la desguazó. Teníamos ELMA, tenía casi 200 buques que transportaban nuestros productos. Y como recién dije, era la quinta flota más importante del mundo. Vendió los buques y los vendió como chatarra. Había una clara decisión política de desguazarla, y muchos de esos buques los construyó el astillero Río Santiago. Y muchos de esos buques son los que participaron en la gesta de Malvinas, como dije yo, de apoyo logístico a los buques de guerra que también habíamos construido nosotros. Fíjense si no es estratégico, si no es soberano, tener una industria naval. El imperio claramente dijo: Argentina no puede seguir ni construyendo buques militares, ni construyendo buques mercantes, ni construyendo los trenes como lo hacíamos. Nosotros tenemos un vínculo estrecho con lo que queda de fabricaciones militares. Recientemente, después de casi 4 años de nuestro gobierno, pudieron volver a reabrir fabricaciones militares de Azul. Nosotros teníamos 11 fabricaciones militares en el país, que construían todo. Y después del proceso de privatización de los 90, quedaron 4 en pie nomás. Una es la que terminó rematando el gobierno de Cambiemos, de Panazul, pero después tenemos fabricaciones militares de Río Tercero, fabricaciones militares de Villa María, Córdoba, fabricaciones militares de Cacha, San Juan, y en Azul, Panazul, que ahora recientemente la volvieron a reabrir.
O sea, fíjense lo que fue el proceso de desguace que hubo y el ataque a nuestra soberanía. Eso fue todo pérdida de soberanía. ¿Por qué? Porque son fábricas estratégicas. Nosotros cuando vemos que claramente los medios hegemónicos atacan, ahora van a volver de nuevo, porque hace poco, cuando nosotros, después que Macri dijo en Mar del Plata, justamente, de cara a los familiares que estaban reclamando por esos hundimientos de buques pesqueros que se habían hundido, dijo que ¿por qué? Uno de los familiares le pregunta ¿por qué el gobierno iba a comprar barcos afuera? En ese entonces nuestro sector también estaba en un proceso de lucha porque no habían paralizado todas las obras que teníamos y paralelamente el gobierno de Macri estaba comprando 4 buques militares afuera, en Francia puntualmente por más de 400 millones de dólares. Y acá la gente estaba peleando por mantener la fábrica abierta y por tener trabajo. Esos 4 buques que compró Macri afuera eran 1.200 puestos de trabajo para más de 5 años. Y no es solo eso, es lo que hablamos recién, de tener la capacidad, cuando venimos nosotros, hablamos entre nosotros. A mí particularmente me tocó hace 23 años de trabajo en el astillero, en participar en la construcción de un buque artillado. De esa tanda que entró conmigo, quedan 3 compañeros nomás. Si nosotros no adquirimos nuevas construcciones, no puede haber el trabajamiento generacional que se necesita para poder continuar sosteniendo esa mano de obra calificada que supo tener el país. Para obtener esta mano de obra calificada fueron décadas y mucha inversión. Ustedes tengan en cuenta que yo aprendí, mi jefe, aprendí a alinear armamento y a alinear armamento arriba de un buque artillado, porque mi jefe, en su momento, en los años 70, viajó a Vickers, al astillero inglés, donde cuando acá se construía la Santísima Trinidad, que es el destructor que yo le hablé, que encabezó la gesta de Malvinas, paralelamente en el astillero de Vickers en Inglaterra se construía la Hércules, que es un buque gemelo que supo que tener. Ese trabajamiento lo trajeron acá y esos viejos nos lo pasaron a nosotros. Si no hay continuidad en esas construcciones, hablo de buques militares porque es un sector, pero lo mismo pasa con la discusión que hay de si el país tiene que tener un buque polar o no. Pues esa discusión que nos plantean ellos que nosotros no estamos capacitados para hacer un buque polar o no. Nosotros hablamos con los compañeros de Tandanor y dicen, ¿cómo no vamos? Primero el astillero que representamos nosotros, el más grande del país, estamos hablando más de 3.000 obreros, más de 200 hectáreas productivas. Con los antecedentes que tiene, ¿cómo no vamos a poder hacer un buque polar en el país? Eso es tarado nosotros si lo supimos hacer. Nuestra industria nacional, no el astillero Río de Santiago, otro astillero, ya hay antecedentes que hizo un buque polar en el país, en Bahía Paraíso. ¿Cómo nosotros que nos olvidamos? ¿Cómo los buques militares que compró Macri a Francia no lo íbamos a poder hacer acá? Eso es muy tonto, nosotros lo olvidamos. ¿Cómo el INDEP, el Instituto de Desarrollo e Investigación Pesquera, va a ir a comprar, ahí el compañero lo nombró, los buques a España, armó? Pero nosotros no podemos hacer un buque de investigación, estamos hablando de un buque de 90 metros de eslora. Cuando nosotros hoy en Grada tenemos buques más de 200 metros de eslora y hemos hecho en el país para IPF buques de 240 metros de eslora. Y este trabajo que vamos a entregar ahora, aprovecho también para hacer un paréntesis y invitarlos a todos, para que cuando hablamos del astillero Río Santiago, cuando hablamos de soberanía, cuando hablamos de industria naval, ustedes tomen dimensión de lo que nosotros estamos defendiendo, que no es algo propio, es algo de todos. Hago el paréntesis y los invito a todos los que puedan viajar a Ensenada, a la planta naval del astillero. El 15 de junio, el 15 de este mes, el astillero cumple 70 años de su creación. Lo fundó el general Perón en 1953. Nosotros vamos a abrir las puertas para la fábrica, vamos a botar, vamos a tirar al agua esta gran obra de metal mecánica que estamos construyendo.
Respuesta para el dique 2 de la base naval de Puerto Belgrano, y vamos a entregar un buque para la Armada, un buque de instrucción para los cadetes de la Armada, y la idea es que todos ustedes que son, yo creo que acá en la mayoría hay militantes políticos, sindicales, de organizaciones sociales, tengan dimensión y conciencia de lo que defendemos cuando hablamos de soberanía, cuando hablamos de industria naval, cuando hablamos de la vía navegable, cuando hablamos de nuestra defensa nacional, para que lo puedan ver, para que lo puedan palpar. Conseguimos todo lo que hace falta para recibirlo como corresponde, para que haya, seguramente cuando llegue, va a haber para tomar algo caliente, para comer, va a haber un acto importante, ya te digo, pero que vamos a mostrar el trabajo que hacemos nosotros para afuera, más que nada. No va a ser solo, como van a salir a decir los medios hegemónicos, como por ejemplo este Plata Feynman, que se pasa diciendo que nosotros somos ineficientes, que somos deficitarios para el Estado. ¿Entendés? Ellos van a decir que es un acto político, que nosotros vamos a mostrar el trabajo que somos capaces de hacer los argentinos, y que tenemos que luchar para que eso continúe, para que haya el trasvasamiento generacional que yo me estaba comentando, para que no perdamos esa capacidad. Porque si no, hoy, si hubiese un caso hipotético de guerra, donde no es nada loco lo que estoy diciendo, porque el mundo está pasando en el mundo entero. Hay conflictos bélicos no solo en Ucrania y en Rusia, hay conflictos bélicos en varios puntos del país, en Sudáfrica también, Sudán, hay tensiones, entonces no es una locura. Bueno, si hoy pasaría esto, nuestra defensa nacional es muy vulnerable. ¿Por qué? Justamente porque perdimos capacidades. Esas capacidades fueron el producto de una política imperial, que ahora nombró muy bien el compañero, donde la Argentina no se puede desarrollar su soberanía para poder defenderse. Pero no para poder defenderse solo de que vengan a tomar nuestro territorio, como pasó puntualmente en la cita. Nosotros en nuestro territorio, que lo están diciendo ellos por la cara, tenemos que defender nuestras riquezas. ¿Por qué tenemos que defender nuestras riquezas? Porque es lo que nos va a garantizar que nosotros, que todos los argentinos, en la mesa podamos tener acceso, que no pase lo que está pasando hoy. Hay algunos alimentos que ya son artículos de lujo para los argentinos. Entonces, ¿qué tiene que ver los alimentos? Todo tiene que ver con todo. Cuando nosotros perdimos la capacidad de construir nuestros propios buques y que nuestros productos que entran y salen al país viajen y sean transportados en buques de bandera nacional, nuestro país perdió y pierde anualmente 7.000 millones de dólares. El caso de Vicentini era solo una punta para poder avanzar, porque mucho se hablaba en estas comisiones de recuperar soberanía alimentaria, y nosotros ya estábamos viendo que era un paso más adelante, porque nuestros alimentos, el 85% entra y sale todo por agua. Como perdimos nuestra flota de bandera nacional, entran y salen en buques que los navegan las transnacionales, y nosotros por eso tenemos que pagar. Cuando nosotros exportamos nuestros granos a China, que es uno de los principales compradores nuestros, se paga un flete, porque no tenemos buques de bandera propia. Se paga un flete. Cuando trasladamos nuestros alimentos de un lado al otro, se paga un flete. Y eso lo pagamos porque no tenemos buques. Lo mismo pasa cuando estamos hablando del tema militar, lo que yo le decía hoy. Nosotros tenemos que tener, bueno, porque la discusión la tenemos con nuestros propios compañeros dentro de nuestra central. Nos dicen, che, loco, pero nosotros necesitamos el presupuesto nacional para educación, para salud, no para construir, para la guerra. Porque todavía hay mucha confusión con lo que pasó en la última dictadura militar, y si nosotros cuando hablamos de construir para la defensa nacional, somos pro milico o no. No, muchachos, nosotros estamos hablando
de que el país tiene que tener defensa nacional, porque tiene que tener una defensa disuasiva, no para ir a invadir ningún otro país, disuasiva para defender nuestros recursos. Hoy en nuestro mar argentino prácticamente no hay presencia de buques militares, salvo la última adquisición que hizo Macri con las 4 que que compró a Francia. No hay presencia. ¿Saben lo que significa eso? Que cuando vienen a pescar las flotas chinas y españolas principalmente, que ellos sí tienen una política de Estado. El Estado les subsidia la construcción de los buques, el combustible que gastan, que insumen para venir acá. Cuando ellos subsidian eso, acá como no hay presencia en el mar, de la prefectura y de la armada, vienen y emplean nuestros recursos. No solo el pescado se lleva. En nuestro mar hay recursos hidrocarburíferos, hay gas, hay petróleo. Ahora se puso en agenda los que hay en Vaca Muerta, y todos piensan que Vaca Muerta va a ser la salvación de todos los argentinos. Bueno, en nuestro mar argentino, en la cuenca de Mar del Plata, a 400 kilómetros más de la costa de Mar del Plata, hay más gas y petróleo que en Vaca Muerta. ¿Y esos recursos qué vamos a hacer nosotros? ¿Los vamos a explotar para que nuestro pueblo no tenga que pagar, que la riqueza sea redistribuida justamente, y que nuestro pueblo no tenga que pagar lo que está pagando hoy los precios de los alimentos? ¿O vamos a dejar que vengan las transnacionales y se lleven nuestros recursos porque no podemos hacer nada? Lo único que podemos hacer es entregárselo para que seamos un país rico con gente pobre. Porque todos ahora te hablan y te ponen en discusión qué vamos a hacer con los recursos que tenemos de litio, qué vamos a hacer con los recursos de hidrocarburíferos, de gas, petróleo que tenemos en Vaca Muerta, qué vamos a hacer con el pescado, con el agua, que es el gran recurso que tiene el país. No lo digo yo, te lo está diciendo la jefa del Comando Sur, la generala de 5 estrellas, que dice que Argentina, que tenemos, dice, ya no, es algo, el imperio yanqui, ya nosotros nos considera como su patrio trasero, dice, tenemos en Argentina gas, petróleo, litio, agua. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Cuando hablamos de la defensa de la soberanía es eso. ¿Dejamos que vengan y depreden y se lleven nuestros recursos? ¿O vamos a tener defensa nacional para poder preservar nuestros recursos, para poder explotarlo y que la riqueza sea redistribuida más justamente y que el acceso a los alimentos no sea tan caro como es ahora? Por eso decimos que todo tiene que ver con todo. Nosotros desde la clase trabajadora obviamente que tenemos propuestas. A lo que nosotros abarca la industria naval, estudiamos el caso que hizo Lula en Brasil con el Presal de Brasil de petróleo. En más de una década la industria naval pasó a tener a menos de 2.000 a más de 20.000 operarios. Se abrieron más de una decena de astilleros y se generaron más de 120.000 puestos de trabajo solamente para construir bases de petróleo, de extracción offshore, supply, que son los buques que asisten a bases de petróleo, para Petrobras, que es la petrolera estatal brasileña. Rápidamente, cuando ganó Bolsonaro, lo primero que hizo todo ese proceso fue el retroceso, cerraron astilleros, se perdieron cientos de puestos de trabajo, el petróleo se lo llevan a las transnacionales. Nosotros tenemos que pelear por eso, para que nuestros recursos sean administrados mayoritariamente para el Estado y que no dejemos que nos cuenten a todos nosotros que somos un país rico que con gente pobre, con una población pobre. Nosotros la riqueza que tiene nuestro país tiene que servir para que todos los argentinos podamos vivir dignamente. La propuesta de los trabajadores es esa. La propuesta nuestra es, si hay posibilidad de que haya recursos para explotar en nuestro mar argentino, mayoritariamente tiene que ser el Estado. Tiene que haber sociedad con Equinor, que es una empresa estatal noruega, que aporta tecnología en todo esto,
pero los puestos de trabajo se tienen que generar acá. No tenemos que dejar que las transnacionales como la Shell o la Total, que están operando de forma minoritaria ahí, vengan a traer nuestros recursos y los lleven. Nosotros somos capaces de construir las bases de extracción de petróleo. Y de vuelvo a decir, no somos utópicos, ni siquiera nuestro astillero. En un astillero 25 veces menor, más chico que nosotros, el astillero corriente, acá en la década del 70 se hicieron bases de extracción de petróleo acá en nuestro país, por compatriotas nuestros. Como recién lo dije, en el río Santiago se construyeron buques petroleros de 240 metros de altura que navegaron nuestros países. Nosotros tenemos la capacidad de hacer ese trabajo. Y lo que estamos luchando siempre cuando hablamos con los compañeros, cuando salimos a defender todas estas cuestiones, es para que, como vemos que han sido muy estigmatizados los compañeros, muchos compañeros que no tienen trabajo y que cobran un plan social, nosotros lo que queremos es que en la Argentina haya trabajo digno, trabajo calificado, trabajo bien pago. Y creo que el camino es este. El camino que nosotros proponemos para salir de la crisis es trabajo digno. Y ese trabajo digno se logra defendiendo nuestra industria nacional y nuestros recursos. Creo que el camino es ese. Y nosotros cuando hablamos de defender nuestra soberanía nacional, el camino es ese. Defender nuestra soberanía nacional para lograr básicamente lo que decía nuestro conductor, generar la felicidad del pueblo. La felicidad del pueblo, ¿saben cuál es, muchachos? Cuando nosotros estamos en el peor momento, ¿qué es lo que decían los trabajadores? Por favor, que se termine esta pesadilla cuando estamos con el gobierno de Macri. Porque lo único que quiero yo es venir todos los días acá, poder trabajar, llevarme mi sueldo para poder darle el pan a mis hijos y poder tener una vida digna. Eso es lo que quiero los compañeros. Y nosotros tenemos que luchar y trabajar para poder conseguir eso. La felicidad de los compañeros trabajadores es poder sentirse digno que producto de su trabajo le pone arriba de la mesa el pan que necesita la familia y puede vivir dignamente. Nada más, compañeros. No, a mí me parece, como dijo todos los compañeros de panel, primero es un orgullo estar acá. La verdad que uno viene de una forma y se va pensando de otra. Creo que Severo lo dijo muy bien. Acá hay una táctica, digamos, principalmente de las potencias mundiales, de las clases dominantes de este país, que es dividir, ¿no? Y acá estamos uniendo conocimientos, uniendo experiencia, uniendo luchas que tienen muchos años. Y acá, como dijo Pablo, faltan los mineros y faltan los ferroviarios. Ahí terminamos el ciclo del acero. ¿Para qué? O sea, ¿para qué queremos el acero nosotros? Para poner valor agregado material y establecer, digamos, un país, o dejar de ser un país bananero, que es lo que hizo, o por lo menos se empujó en la época del federalismo, ¿no? Nosotros todos reivindicamos esos gobiernos, digamos, de política de Estado que planteaban una defensa, digamos, de la soberanía, desde construir un astillero, construir una empresa siderúrgica y una empresa, digamos, que generaba. Nosotros en el astillero, digamos, en el mejor esplendor del astillero, construíamos los buggy para la industria ferroviaria. Teníamos miles y miles de kilómetros de vía y una empresa ferroviaria que obligaba al astillero a construir buggies, que son las estructuras, digamos, como los trenes, digamos, ¿no? de los autos, ¿no? El tren, digamos, que lleva a los vagones. Y había un sector que se llamaba locotractores. Y teníamos una fundición, ¿no? Porque acá, digamos, como se planteó en todo este recorrido, lo principal, digamos, que fue a destruir primero, digamos, todo el sistema de desguace del Estado en la época del menemismo, que ya venía, digamos, desde antes, ¿no? O sea, era, digamos,
una empresa independiente, un país soberano, tenés que fundir el acero, armar matriz y construir construcciones metalmecánicas. Y eso sí era astillero. Fundía, tenía un sector de fundición, un sector de locofertera y construía lo que hoy no podemos construir, que es un motor para los barcos. Nosotros, todo lo que viene es extranjero, y nosotros construíamos los tornillos, torneábamos, bueno, hacíamos toda la producción, digamos, de la construcción de un buque, ¿no? O sea, desde lo más básico hasta lo más complejo. Por lo tanto, lo que dice Diego es así. Nosotros tenemos la capacidad y el conocimiento colectivo de generaciones y generaciones que han, digamos, construido toda la industria nacional, ¿no? Porque por donde vos vayas, si agarramos, digamos, desde el punto de vista de lo que es la defensa del Paraná, las vías navegables, las dragas, todo el conocimiento, digamos, de lo que es las vías navegables, capacidades y capacidades, digamos, que fueron al desguace. Y eso, como estaban ahí los compañeros en la escalinata, son conocimientos que existen. El tema que hay que pasárselo a las nuevas generaciones, como dicen los compañeros del foro, hay que conocer para amarlo de lo que uno tiene que defender. Entonces, el primer punto es el conocimiento de poder decir, nosotros en la Argentina podemos construir chapa naval. Listo. Se terminó toda la discusión. ¿Qué nos dijeron a nosotros en el astillero cuando se fue el tema de, digamos, todo el tema del flete, de defensa de la malla madera? ¿Ustedes en el astillero pueden construir draga? Sí, afirmamos, construimos draga. Se puede construir draga. Para el astillero es un barco de menor tecnología. Construimos barcos, como hizo Diego, digamos, de artillera, de buques militares, y construimos petroleros como el que está hoy por hoy, que se está oxidando, que es el Eva Perón, ¿no? Y el Juan Azurduy, que son los que nos dieron la construcción, digamos, con los venezolanos en PDVSA, que es un doble casco con todas las medidas internacionales. ¿Qué no podemos hacer? Entregar el barco. ¿Por qué no lo podemos? Y porque el barco llegó a una etapa que es, una vez que se bota el barco, viene la prueba de todos los sistemas en alta mar. Todos esos sistemas son extranjeros. Como el bloqueo de Estados Unidos lo tiene Venezuela, no pueden terminar ese espacio. Ahí hay una decisión del gobierno provincial, o se lo queda para el IPF, ¿no? Es una posibilidad, es una de las cosas que venimos charlando con los sectores, digamos, de SUPE y los sectores, digamos, de IPF, que puede ser el inicio de la industria, del desarrollo de una flota para IPF. Esta traba que tenemos, que es una traba que por el bloqueo que tenemos y por la situación de que somos un país dependiente, porque acá tenemos, por un lado, los yanquis que tienen, digamos, la disputa de todos los recursos y demás, también tenemos los chinos, ¿no? Y los rusos, que también te disputan con los yanquis, principalmente todo lo que nosotros, digamos, queremos defender. O sea, acá hay dos potencias que se están disputando el mundo, y nosotros somos los que nos quieren, digamos, tomarse los recursos y a su vez, digamos, no desarrollar la industria ni naval, ni nacional, ni ferroviaria, ni nada. Pero tenemos algunas trabas, nosotros por lo menos el astillero tiene algunas trabas, que son, como decimos nosotros, somos los sobrevivientes de una ola de privatización. Porque en los 90 nosotros somos sobrevivientes, gracias a la lucha de los trabajadores. Hay dos compañeros que son trabajadores del astillero, gracias a la lucha de su momento de una actividad, digamos, regional que defendió, digamos, como nunca el astillero, y como decimos nosotros, quiso dejar el pueblo en el alambrado porque se decidió que si venían los albatros y entraban, a nosotros iba a haber un baño de sangre. No se hizo eso y se privatizaron todas las empresas. Pero la primera era el astillero de Santiago. Después vino el macrismo y hizo lo mismo. Ya no nos quisieron, digamos, reprimir, nos quisieron dinamitar. O sea que nos quieren sacar de la faz de la tierra. O sea que ellos, su política es la destrucción, digamos, de todo lo que es un desarrollo independiente. Y me parece que nosotros, en este recorrido, en estas experiencias de lucha, lo primero que tenemos que hacer es, nosotros decimos, empujamos un gobierno, digamos, que lo dirija la clase obrera. ¿Por qué lo tiene que dirigir la clase obrera? Porque es el que tiene el conocimiento. Porque es los que tienen los conocimientos para decir,
acá hay chapa naval, se puede construir barcos, poder resolver una flota marina mercante, poder resolver barcos de guerra, poder construir ferroviarios, poder construir trenes, poder construir aviones. La Argentina hizo todo eso. Entonces nosotros, el punto principalmente de los grandes medios de comunicación es desinformar y transversalizar toda la información como a nosotros nos llegó. Hasta hoy, ustedes nos dicen, nosotros podemos certificar de chapa naval, no sabíamos. Y mirá que nos conocemos, pero mirá cómo nos dividen a tal punto que nosotros no sabemos que podemos tener, digamos, el acceso a construir una chapa naval, que es el inicio para nosotros de la materia prima para construir todas las embarcaciones. Y me parece que uno de los puntos, digamos, de que tenemos que poner es poder armar, digamos, como te puedo decir, digamos, esto que decía vos, digamos, decir, bueno, está la minería, ¿no? La minería, está la industria del acero y está la producción para ese acero. Eso es lo que nosotros tendríamos que poder hacer en un programa para presentarse en el frente de todo y decirle, mira, acá, son todas decisiones políticas, como dijo, son todas decisiones políticas, porque acá la plata está, los recursos están, la industria la han desguazado, pero existe, y faltan decisiones políticas para hacerlo. Está claro que estamos en una situación donde no tenemos soberanía económica, o sea que, como también se dijo acá, todos estamos corriendo atrás de la inflación, ¿no? Y corriendo atrás de un salario que no llega nunca, una canasta familiar que no llega nunca, y eso es principalmente por perder soberanía económica, alimentaria, una industria, digamos, nacional, y principalmente los recursos. Me parece muy importante, me parece el panel, porque hace a pensar todos y a difundir esto. O sea, nosotros acá tenemos que salir a decir, hay chapa naval, poneme los recursos para hacer barcos. ¿Qué es lo más fácil para hacer el barco pesquero? Hay 50 barcos que ponen 50, 100, ¿no? Más o menos, que se tienen que renovar de flota pesquera inmediata. O sea, que vos salís de acá y decís que no me la chapa nada. Decisión política, ahí están los políticos, ahí está Massa, que tiene la decisión económica para invertir. Me parece a mí que bueno, eso es lo que nosotros tenemos que ir pensando, reflexionando, yo me voy pensando, también reflexionando. También tengo que agradecer a todos los compañeros y compañeras que están acá y a todo el país, a toda la región, a donde vamos nosotros hablamos del astillero, agradecimiento porque si el astillero no lo defendían regionalmente, nacionalmente, en la universidad, en los barrios, en las organizaciones sociales, eso nos obliga, creo que fue un bastión, digamos, de esa defensa, y también hicimos bastante daño a los ricos, porque Vidal era una intocable y nosotros le bajamos la imagen, por decirlo de alguna forma, porque vino con nosotros directamente a alimentarnos y a destruir. Yo creo que ahora no van a venir así. Por lo tanto, tenemos un gran desafío nosotros acá, cada uno de nosotros, de ganar, digamos, de que la derecha no avance, de cerrar el paso a esa derecha. Me parece que es obligatorio de nosotros ganar esta elección. Estamos todos acá para generar ese programa que frente de todos empuje y pueda, digamos, como dice Diego, felicidad al pueblo, que tenga salario, que tenga condiciones, que haya puesto de trabajo. Nosotros estamos muy orgullosos porque entraron, no me quiero equivocar, pero digamos, entraron más de 100 compañeros, pibes de 18, 19, 20 años, compañeras y compañeros, que vienen de la escuela formados y hijos de trabajadores. Y es ¿cómo te puedo decir? Un baño, digamos, de recambio generacional, que es inevitable, porque los compañeros más viejos tienen la lucha hasta el macrismo. Se jubilaron 200 en el 2020 y medio de la pandemia, y otros 250 se jubilaron el año pasado. O sea que hay 450 puestos de trabajo que nosotros le estamos exigiendo al gobierno que hay que generar. Y eso hace a que vos pueda seguir, digamos, construyendo para la industria naval.
tenemos varios desafíos, ¿no? Pero me parece que nosotros lo principal de este panel es esta unidad, ¿no? La unidad, digamos, primero de la clase obrera, después del pueblo argentino y después decir, bueno, nosotros en la Argentina se puede hacer todo esto.